Cordial saludo, estudiantes. A continuación explicaré los problemas de área y perímetro de figuras planas 3. El problema 1 dice lo siguiente. El perímetro del rectángulo azul es de 28 centímetros. Determine el perímetro y área del cuadrilátero GATO o gato. Entonces, recordemos que entonces el perímetro sería la suma de este lado, más este otro lado, más este otro lado y el segmento GA completo, ¿no? Entonces solamente tenemos este 37 y tenemos este 6. Sin embargo, acá hay dos señales que son iguales y esto indica que estos segmentos tienen la misma longitud o la misma medida. Estos símbolos se suelen utilizar en geometría para mostrar cuando dos segmentos son congruentes o iguales. Listo, entonces con lo que tenemos que determinar este lado que no tenemos y este otro lado que no tenemos. Por tanto, ¿por dónde procedemos? Entonces, primero podemos mirar que como ya nos dice acá que esto es un rectángulo, entonces sabemos que los rectángulos, sus lados opuestos son iguales. Entonces, si este lado mide 6, este lado va a medir 6. Entonces, coloquemos eso. Entonces, este lado mide 6. Como esta otra parte, este otro segmento, también es igual al que acabo de señalar de rojo, por tanto, entonces ese segmento también mediría 6. Listo. Por otro lado, me dicen que el perímetro del rectángulo azul es 28. Como sabemos, el perímetro es la suma de todos los lados, de las longitudes de los lados. Entonces, en este caso, pues entonces eso es 28. Y a esos 28 le voy a restar 12. ¿Por qué 12? Pues estos dos, este 6 y este 6. Entonces ahí le resto los 12. Esto me daría 16. Y esto dividido 2 me da 8. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque esos 16 están repartidos entre este lado y este lado. Por tanto, quiere decir que cada uno de esos lados mide 8 centímetros. Entonces, colocamos acá que este también ya lo conocemos, mide 8, y que este también ya lo conocemos y mide 8. Listo. Fijémonos en una cosa. Como estábamos hablando de un rectángulo en la parte azul, entonces este ángulo es de 90, este es de 90, este es de 90, este es de 90. Y pues si este ángulo es de 90, pues el que queda al otro lado también es de 90. Por tanto, acá se está formando un triángulo rectángulo con el que podemos determinar OT. Se debería saber, digamos, que ese resultado de memoria. Si un lado o uno de los catetos mide 6 y el otro 8, ya deberían saber cuánto vale TO sin necesidad de hacer cálculos. Sin embargo, los vamos a hacer aplicando el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los catetos, cada uno de ellos al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tendríamos que uno de los catetos mide 6 y lo elevamos al cuadrado, el otro mide 8, lo elevamos al cuadrado y tenemos la hipotenusa, que en este caso pues es esta de acá, llamémosla por ahora X. Y hacemos nuestros cálculos. Entonces, 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, y esto es x al cuadrado. Y esta suma da 100, x al cuadrado. Y sacando la raíz, pues tenemos que esa x vale 10. Esa x pues es el segmento TO. Entonces, voy a borrar esta parte y voy a colocar de una vez que esto mide 10. Listo.
Les decía que ya se lo deberían saber porque ustedes ya tuvieron que hacer una consulta de las ternas pitagóricas y una de esas es 3, 4, 5 y pues esa si se duplica es 6, 8 y 10, ¿no? Entonces de pronto alguien sí la relacionó y la encontró. Bueno, por ese lado entonces ya tenemos el segmento OT o TO, ya tenemos este TA que es 6, tenemos esta parte del segmento GA pero solo es una parte, nos falta ya esta otra parte, ¿sí? Pero de nuevo podemos hacer la observación que acá también es un ángulo de 90 y pues que todo este lado mide 12 y tenemos entonces la hipotenusa y uno de los catetos. Por lo tanto, vamos a poder hallar este otro cateto también utilizando el teorema de Pitágoras. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, colocamos, vamos a separar esto acá, a cuadrado más b cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Pongámosle a esto w, digamos que entonces ese es w al cuadrado más 12 al cuadrado y igual a 37 al cuadrado. 37 al cuadrado. Elevamos al cuadrado lo que se puede elevar al cuadrado. 12 al cuadrado es 144. 37 al cuadrado es 1369. 1369. Y despejamos w. Por tanto quedaría w igual a 1369 menos 144. Esa resta nos da 1225. Y sacando raíz de 1225, esto nos da 35. Por tanto, borro acá el w y coloco que esto mide 35. Entonces lo voy a colocar en rojo. Esto mide 35. 35. Listo. Por lo tanto, ya parece que tenemos todo, ¿no? Vamos a revisar. Con este verde puede ser. Tenemos 37. Tenemos 10. Tenemos 6. Tenemos 8 y tenemos 35. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora para determinar ese perímetro es sumar esas longitudes. Entonces, tenemos 37. La palabra centímetros la ponemos al final para no. 37 más 10 más 6 más 8 más 35. Y esto es igual a 96 centímetros. Y esto entonces, por lo tanto, es el perímetro de la figura que nos estaban pidiendo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo hagan también de la misma manera, o si pueden de otra manera también, ¿no? En el problema que ustedes tienen para sus casas de tarea. Por otra parte, tenemos que también determinar el área. Para eso, entonces, vamos a utilizar la información que ya tenemos. Tenemos que por un lado mide 10, por el otro 8 y 35. Entonces, anotemos esos datos por acá. Esto mide 10, esto mide 8, esto mide 35. Y pues obviamente este lado también mediría 8, ¿no? Y este mediría 6 y este 6. Bueno, entonces podemos decir que el área total sería el área del triángulo grande más el área del triángulo pequeño más el área del rectángulo, ¿no? Entonces,
¿Cómo quedaría? El área del triángulo grande, como es un triángulo rectángulo, los catetos sirven uno de base y otro de altura. Este cateto mide 12, por lo tanto quedaría en este triángulo azul que estoy delimitando, quedaría el área 35, después ponemos la palabra centímetros por 12 sobre 2. Ahora, el triángulo pequeño, lo voy a delinear en verde. El triángulo pequeño, por un lado mide 6, por el otro lado mide 8, recordemos que acá es el ángulo 90, entonces quedaría más lo del triángulo verde, que sería 6 por 8 sobre 2. Y ahora, finalmente, el rectángulo, que lo estoy delineando con rojo. Entonces acá este rectángulo que por dentro es azul. Entonces el área de ese, pues ese sí es lado por lado. Entonces ese es solamente 6 por 8. Y resolvemos en cada caso. Entonces tendríamos ese 35 por 12 dividido 2, pues lo podemos simplificar mejor dicho, le podemos sacar a este mitad y a este mitad para hacer, digamos, que una operación más sencilla. Entonces, a 12 lo divido entre 2, me da 6, entonces quedó solo 35 por 6. Lo mismo podemos hacer acá. El 8 lo divido entre 2 y me da 4, y me queda únicamente acá la suma de 6 por 4. Y pues acá lo que ya teníamos, que a esto sí no se le puede hacer nada, quedó 6 por 8. Entonces, tenemos que hacer 35 por 6, y eso es igual a 210. Entonces acá área total igual 210 por este lado, más 24, que del resultado de 6 por 4. Entonces acá 24 más 6 por 8, 48. Y entonces el área total, sumando todo esto, sería 282. Sabemos que el área se da en unidades cuadradas, estábamos hablando en todo momento de centímetros, por tanto sería 282 centímetros cuadrados. Hasta aquí llega este problema, espero que les sirva para hacer su problema en casa, y que si ustedes encuentran otras formas de resolver este problema, pues nos las hagan saber. Muchas gracias.